Esto es El Corsario Digital. Es radio. Hola, 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 ¿qué tal, queridos corsarios digitales que estáis más allá del 107.4, del 107.2 de la frecuencia modulada? Miércoles 17 de diciembre y se para el mundo. Se para el mundo. Se acaba de parar el mundo. La gente ya no está en la calle. Todos los que están en la calle están escuchando la radio. ¿Por qué? Porque va a empezar en unos segundos la tertulia jurídica por excelencia de la radio española. Y nadie se lo quiere perder porque tenemos, se está poniendo calentito el juicio de la Dana, no solamente por las declaraciones en el juzgado, sino por todo lo que están pasando en las comisiones. Se ha puesto interesante lo del fiscal general del Estado y en general se ha puesto interesante todo. Yo antes de empezar y dar paso a los tres abogados más dicharacheros de la Comunidad Valenciana, sí que quiero hacer una reflexión sobre lo ocurrido el otro día en la comisión del Congreso, donde el señor Rufián, pues de alguna forma hizo llorar a la consellera Pradas, ¿no? Y hay mucha gente que lo ha visto bien, ¿no? Se tiene que llorar, ¿no? Y la verdad que ahora mismo mucha gente, si es del PP, tienes que llorar inevitablemente, o si es de derechas, tienes que llorar inevitablemente. Pero mis reflexiones son por la forma en la que utilizan. Me pareció bastante, no sé, de bastante mal gusto utilizar la cuerda, etcétera, etcétera, porque creo que no tiene ningún sentido. Pero por varios motivos. Uno, porque creo que ha habido otra comparecencia de un ingeniero cuya sobrina precisamente falleció en una tragedia, que ha explicado con pelos y señales que si se hubiesen ejecutado las obras que la izquierda no quiso ejecutar, pues posiblemente no hubiera habido tal cantidad de muertos, porque se hubiese disminuido el nivel del agua que llegó de 2 metros a 1 metro. Y como pueden imaginar, pues de 2 metros a 1 metro es la diferencia entre vivir o morir. ¿Qué partidos interrumpieron esas obras? El Partido Socialista Obrero Español, con Rodríguez Zapatero, y Esquerra Republicana de Cataluña, que es el partido de Gabriel Rufián, que es el que se permitía dar lecciones a otras personas. Por cierto, Gabriel Rufián, al día siguiente de la Dana, estaba votando el control del Consejo de Televisión Española. Lo que pasa es que al final, pues se ve que la defensa de Salomé Pradas ha asumido un poco la filosofía de soy una mujer débil. Bueno, pues si eres una mujer débil no tienes que haber estado al frente de algo tan serio como aquello. Y es lo que ocurre. A veces yo no creo que sea ella la gran responsable. Lo que sí que es cierto es que tenía el mando en plaza. Pero en fin. Más cosas. Se sigue, y eso sí que quiero que me lo expliquen hoy porque yo ya no lo entiendo. Es decir, la jueza de la Dana ha convocado a Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo para que declare en Catarroja, en el juego de Catarroja. No sé si lo va a hacer online o directamente, para ver lo que le dijo Mazón. Pero también han pedido, oye, ya que convocas a Feijóo, convoca a Pedro Sánchez. No, a Pedro Sánchez no, es intocable. Y yo me pregunto, yo no sé si tiene que convocar a Feijóo o no, pero hay mucha gente que sabe mucho a los que no le estás preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué ese empeño en culpar a Mazón como gran responsable de la tragedia, cuando Mazón ya no deja de ser el diputado de la última fila que no tiene demasiado interés? ¿O lo que quieren de alguna forma es buscar un culpable al que cargarle todas las culpas y exonerar a todos los demás? Porque prefieren correr un tupido velo ante todos los desastres de tanta gente que cometieron, y estamos hablando desde los alcaldes en los municipios, desde las instituciones gubernamentales y autonómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto acaba ahora mismo con algo novedoso para algunos, pero bueno, nos llama la atención de que ha aceptado un careo entre la señora Pradas y de alguna forma, el asesor principal o el jefe de gabinete de Mazón, que es el señor Cuenca. Pues vamos a ver si tiene sentido y además también, como no puede ser de otra manera, hablaremos de los rescoldos del caso del fiscal. Pero sin más dilación, doña Carmen Casanova, abogada de Charachera 1, buenos días. Buenos días, don Fernando, ¿cómo estamos? Cristina Birlanga, abogada de Charachera 2.
Buenos días. Pero no menos importante, es decir, el número simplemente es un orden. Y por último lugar, Cuidado con el 1, cuidado con el 1. Yo me arriesgo demasiado a aceptar el Bueno, 1, y el 2, y el 2. no es, ahora El mismo 2 por lo menos ya está identificado. los dos pasan peor. Y no hay 2 sin 3. El abogado dicharachero número 3, don Julio Pascual. Buenos días. Y yo soy el cabeza de turco, el 3. No, últimamente son los 2 los que caen, ¿eh? Sí. Es verdad. Ser el Sí. 2 es ahora mismo. Bueno, os recomiendo, por cierto, Polonia ha sacado, lo podéis ver en Instagram, un pequeño gag de humor de cómo Pedro Sánchez dice que no sabía nada y es brutal, es muy bueno. Os lo recomiendo a todos los oyentes, porque en el fondo al final, ¿estáis notando? Voy a haceros una pregunta política antes de las jurídicas. ¿Estáis notando que los medios de izquierda o algunos medios de izquierda están abandonando el barco? Yo, don Fernando, si me permitís que abra el fuego, Sí. como diría aquel, sí que estoy notando algo. Sí que ¿No? noto cierto run run. Ayer, martes, hubo un artículo de opinión en El País, demoledor, que yo no me lo imaginaba de esa manera, en el que básicamente decía que es muy difícil pensar que Sánchez no sabía nada, y quiero ver ese gag que dice usted de Buenísimo. Os lo Polonia. voy a pasar, es decir, conforme acabe el programa os lo paso. Pero básicamente Buenísimo. decía que no sabía nada y además venía un poco a decir que así no se puede gobernar. Es decir, que al final tiene que tomar ya una decisión de o convocar elecciones o retirarse y tal. Y están saliendo bastantes medios de comunicación, como dice usted, mm, pues progresistas, que efectivamente están poniendo en duda ya muchas cosas. Hasta el propio Antonio Maestre, que es un radical, está empezando a decir que esto no puede ser, hombre, que es imposible ya pensar que este señor no sabía nada. O sea, ahora doy el paso a las dos. Me ha hecho mucha gracia el tuit, no sé, no recuerdo quién ha sido, ¿no? Que decía uno, no escuchéis la SER, es ya como escuchar la COPE. Es decir, daros cuenta, dice, y recomendaba Radio Nacional. Es decir, lo que están diciendo no es que la SER ahora, o sea, están diciendo que ahora ya la SER no, es mala, pero no porque haya cambiado, porque sean diferentes periodistas, no, porque están empezando a atacar al gobierno. Doña Cristina, ¿cómo lo ve usted? Yo lo veo exactamente igual que lo ve Julio. Yo también vi lo de Antonio Maestre y me sorprendió. Sí que es verdad que todavía lo están haciendo de una forma muy débil. Están vigilando la ropa mientras prueban la orillita y meten el pececito a ver si el agua está fría. Y vamos, un poquito de esperanza sí que nos da, porque al final esta gente es la que mueve las masas que se generan la opinión en función de simpatías con un periodista u otro. Pues a ver si tenemos suerte. De todas formas, Sánchez lo ha dicho bien claro. Él nos va a salvar de las derechas y no va a convocar elecciones básicamente porque ganaría la derecha y él no lo puede permitir. Y ahí estamos, aguantando una afirmación tan dictatorial sin echarnos las manos a la cabeza. Doña Carmen, remate usted el tema. Sí, yo comparto lo que ha dicho Julio y lo que dice Cristina. Además, añado otro Antonio García Ferreras, ayer en el programa de Al Rojo Vivo, por lo visto también tuvo un gran reparto de quejas y enfrentamientos con la situación por la que nos está haciendo pasar este gobierno. La verdad es que esto desconcierta, porque obviamente no es más que afirmar o confirmar que distintos medios han estado manipulados por el gobierno, por el sanchismo. Entonces, bueno, pues por un lado esa desolación que te queda confirmando lo que ya todo el mundo conocía, ¿no? Que el sanchismo moderaba y controlaba todo aquello que tiene que ver con la comunicación, y por otro lado, pues al final existe gente coherente, ¿no? Que no traspasa ciertos límites. Bueno, yo, si me permites es decir, tú eres buena gente. Es que tú al final eres buena gente y confías en la bondad de las personas. Yo realmente lo que ocurre, yo sigo pensando que lo que está ocurriendo es que mucha gente empieza a ver que el barco se hunde y quieren seguir poder pagar las facturas el día después. Es decir, ya no es tanto de que vosotros conocéis la historia de San Pablo, que iba buscando, cazando cristianos,
y un día un rayo lo tira del caballo y entonces ve la luz y se convierte el gran, de alguna forma, profeta, bueno, profeta no, el gran apóstol de la Iglesia Católica. Pues lo mismo le está pasando a mucha gente que se han dado cuenta que el sanchismo empieza a caer. Yo creo que sí, ¿eh? Por primera vez. Otra cosa es que caiga o no, porque las caídas pueden ser duras, pero yo creo que Sánchez, ¿pensáis que Sánchez está empezando a caer? Porque ya la declaración del otro día me pareció, creo que fue el lunes, patética, ¿no? Es decir, no sé, yo es que es muy difícil esconderse de todo eso. Yo escuchar a la ministra de Igualdad diciendo, hombre, es que lo nuestro es grave, pero lo del PP, Dios solamente lo sabe Dios. Bueno, pero si solo lo sabe Dios, es que igual, así cualquiera, ¿no? No sé. Sí, yo, don Fernando, respecto de la famosa rueda de prensa también, es que, vamos, él se cree que ha dado todas las explicaciones posibles y además que son válidas, cuando realmente no ha dicho absolutamente nada. Dice, no, es que hemos cortado por lo sano, habéis cortado por lo sano, pero yo no sé qué sano habéis cortado, porque es que sale todos los días una cosa diferente. Al final tenéis frentes por 7 sitios. ¿Qué vais a cortar? Lo que deberías hacer es asumir responsabilidades y decir que así no se puede gobernar, porque además no está saliendo una sola ley y tal. Es verdad que él dijo que no le hacía falta el legislativo para gobernar y tantas cosas que ha dicho como si fuese una especie de autócrata tiranillo, ¿no? Tiranillo o algo así. Pero la rueda de prensa, de decir, no, pero es que lo importante es el bono transporte y es no sé qué, ustedes me preguntan cosas y yo me pongo a bostezar o no sé qué. Ya una chulería y una manera de hablar que a mí me parece que es la caída de algo, ¿no? O el momento ya de decir, me voy, o sea, me echo al monte como hizo Puigdemont y ya veré cómo caigo. Sí, pero fijaros una cosa, por ejemplo, yo ahora mismo lo que he visto súper grave, pues o sea, es el tema de la famosa pillada a Rodríguez Zapatero. O sea, eso puede ser el antes y el después del final, ¿no? Yo creo que tomamos así como en una película Estados Unidos, pero Estados Unidos se ha puesto entre ceja y ceja a acabar con toda la narcodictadura venezolana. Y va a caer Zapatero por Estados Unidos. No es una película de, ¿cómo se llama este? El que hace Tom Cruise. Bueno, no me acuerdo. Iba a decir Misión 007. Imposible. Misión Vale, no es Imposible. Misión Imposible, es un servicio conocidísimo por todo lo que ha conseguido de espionaje y de inteligencia americana que va tras la... Y no nos equivoquemos, los americanos pueden ser... nos pueden parecer a nosotros un poco ignorantes en ciertas cosas, pero de lo que saben mucho, ¿vale? Es gente muy especializada, es verdad que a lo mejor no tienen ni idea de historia, pero de matemáticas son unos portentos, o al revés. Entonces, bueno, pues a lo mejor nos va a hacer el trabajo sucio. Bueno, de momento la UDEF también les ha pillado con una persona a la que iban a detener 3 días después. Sí. Claro, y luego, Fernando, fíjese usted el tema, entrando un poco en materia del tema de Plus Ultra. O sea, es que el tema de Plus Ultra, que yo creo que se disparó mal cuando se hablaba de Air Europa, pero la realidad de lo de Plus Ultra es una aerolínea con 3 aviones, es que hay que verlo bien, con 3 aviones que factura 10 millones de euros. Y se le dan 53 millones de euros. Es decir, para rescatar a una aerolínea que factura 10, que puede tener un problema económico, una reestructuración económica, pues no sé, un problema de desbalance de 500.000 euros, de 1 millón, o porque tengo deudas que se me han acumulado y no puedo pagarlas. Te doy 53 millones de euros cuando facturas 10. Es que ese tema es muy gordo. Y efectivamente, o sea, te sientas con una persona o en unos montes en el Pardo, con un frío del carajo, te vas ahí con el escolta de turno en un sitio que no iría nadie a hablar con esa persona, iría a un café. Donde no hay cobertura, donde no hay cobertura de móviles. Bueno, pero que te irías, yo que sé, a tu casa, no sé qué tal. Entonces, seguramente ni los móviles estaban, don Fernando, seguramente. Es decir, les hicieron unas fotos y tal, pues, pero justamente 72 horas antes de que lo tuvieran al tío que le han rescatado con 53 millones de euros. Y empieza a borrar correos y mensajes. Claro. Empieza a borrar correos y mensajes a partir de ese momento. Es decir, Que huele, a ver, si a mí me dan 53 millones de euros cuando estoy facturando 10 y tengo un problema económico, es que hay algo más, es decir, ese dinero va a algún sitio.
Doña Carmen, ¿qué podría pasarle a Zapatero? ¿Puede pasarle algo o qué? ¿Pensáis que va a acabar mal Zapatero? Hombre, vamos a ver, es que yo creo que aquí Rodríguez Zapatero quizá vaya a ser el que haga caer indirectamente el gobierno de Pedro Sánchez, porque obviamente si van tirando del hilo, además usted acaba de decir, han borrado, bueno, las hijas de Rodríguez Zapatero también acaban de borrar hace unas horas, unos días, su cuenta de Twitter porque tenían una empresa de comunicación donde posicionaban en Internet Y por y cierto, parece ser generaban en diseño de marca. que facturaban a este señor. Claro, es que facturaban a este señor, o sea, es que la cosa es gorda, ¿no? Yo creo que además esto refleja pues que el mediador, ¿no? Porque Rodríguez Zapatero iba de mediador con Venezuela, pues bueno, vamos a ver aquí qué es lo que sucede de verdad. Al final todos sabemos lo que pasaba. Lo cierto es que no había tanta prueba contundente y tanta imagen, ¿no? Y llama la atención lo de las hijas de Rodríguez Zapatero, llama muchísimo la atención, ¿no? Porque a través de esta empresa de comunicación sí que es verdad que posicionaban marcas, pero de deporte. Entonces vamos a ver qué tipo de factura le generaban a No, Plus Ultra. pero por eso le digo de que yo es lo que quiero haceros llegar, o lo que yo pienso, ¿no? Hasta ahora se nos podía vender que eran casos aislados, pues la avaricia de la esposa del presidente, el hermano un poco pillo, el Ábalos, el Santos Cerdán, pero ya lo de Plus Ultra afectaría a todo un gobierno, que es el que tiene, y a muchos ministerios que tienen que dar vistos buenos y tal, y a muchas personas que seguro que no quieren verse manchadas. Os voy a decir una cosa. Y lo Cuando de lo Delcy Plus- Rodríguez, que se nos queda por ahí, perdona, Cris. Cuando lo de Plus Ultra, yo trabajaba para agencias de viaje, para muchas agencias de viaje, en el departamento jurídico, eso fue en pandemia, más o menos, justo cuando terminaba la pandemia. Y yo me acuerdo que había, que ya se había levantado un poco el decir, pero porque estamos rescatando a esta empresa con la que nosotros, con casi 400 agencias entre México y España, no habíamos trabajado prácticamente nunca. Nunca. Y creo que a España o sea, solamente tenía un vuelo mensual. Plus Ultra tenía un vuelo mensual. No me hagas mucho caso, pero cogerlo así, 1 o 2. Y yo me acuerdo que en aquel momento yo hablaba con otros operadores que lo estaban pasando igual de mal, operadores españoles, agencias españolas y cruceros, gente que lo estaba pasando muy mal, españoles que no recibían esas ayudas. Y yo me acuerdo que en el mundillo turístico, eso fue un decir, iba a decir, ¿qué coño ha pasado aquí? Que una empresa que tiene un vuelo diario con la península ibérica, porque no me acuerdo si era siempre con España o también llegaba a Portugal, le hayamos rescatado con 50 y tantos millones de euros. Pero nadie hizo nada. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas. Este gobierno, tras la pandemia, se han visto impunes porque han hecho dos, ¿cómo se llama esto? Dos estados de alarma ilegales, porque nos han confinado después de la pandemia a 6 siendo ilegal, las multas se tenían que volver y nos han devuelto. Y han visto que han podido hacer legislar a golpe de golpe de mesa y grandes ideas de personas que no estaban preparadas y no ha pasado nada. Y creo que Plus Ultra entró ahí y dijeron, bueno, si es que somos capaces de todo, que se lo vendemos como sea. Y así ha sido, ¿eh? Hay gente que dice, yo creo que es muy exagerado. No sé si sabéis que hubo un primer ministro italiano, por cierto, que también tuvo una portada en el mismo semanario que Pedro Sánchez, que al final acabó desterrado o huido en Túnez. ¿Pensáis que a Zapatero o a Pedro Sánchez le puede pasar lo mismo? ¿O no va a llegar a tanto? Están equiparándolos, como dice usted, don Fernando. Efectivamente, yo he visto ya varios artículos en los que están hablando, creo que era, no sé, era Craxi, ¿no? O alguno de estos. Sí, Bettino Craxi, que Bettino Craxi no era un matado, ¿eh? Es decir, Bettino Craxi No era ningún matado. era uno de los políticos importantes de Italia, ¿eh? Ojo, ¿eh? También es curioso la barrila que nos dan con una revista de izquierdas que se llama Expreso, que hasta hace 5 días el 99% de los españoles pensábamos que solamente era un café. Ahora sabemos que además es una revista italiana de izquierdas. Pero No, y que seguramente te habrá pagado para salir, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es decir, no, seguramente no. Yo creo que yo ya he visto alguna información que efectivamente ha sido así. Entonces, se está poniendo la cosa tan rarita, digámoslo así, que
podría suceder. El tema, desde luego, de Plus Ultra y las implicaciones de Zapatero pintan muy mal. Pues Pedro Sánchez, no lo sé, es que al final el escudo que tiene también se va haciendo más pequeño. Tiene a gente a su alrededor, pero como usted decía al principio, hay muchos que están saltando del barco, o algunos, digámoslo así. Bueno, Y pero los que saldrán no más. están es decir, te das cuenta cuando tú estás en una situación de estas, están los que tienen que morir contigo porque están metidos hasta las trancas contigo, evidentemente algunos fieles, pero la gente que quiere seguir pagando las facturas el día después está empezando a ver, yo creo, yo la sensación que tengo es que ya mucha gente está empezando a ver que el final de Sánchez está cerca. Y también os digo otra cosa, y vamos a pasar al tema de la Dana ahora. Me parece lamentable que en una situación como la actual, donde tendrías que ponerte las pilas, el presidente se toma 15 días de vacaciones y el Congreso un mes y medio. Y bueno, es que además don Fernando parece que es de traca, ¿no? Porque es verdad que las sesiones ordinarias duran hasta diciembre y comienzan en febrero, pero no pone fecha en el calendario. Podríamos, con la que está cayendo, tener un poquito más de decencia y por lo menos alargar los periodos de sesiones ordinarios, ¿no? Porque, pero bueno, claro, los casos de corrupción, ya no solo económica, sino moral, los arregla el señor presidente del gobierno con un abono de transporte gratuito y un bostezo. Sí. Es No, maravilloso. por cierto, no, y os digo una cosa, yo lo del bono de transporte no es que lo vea, yo lo veo bien, ¿eh? Es decir, lo comentábamos en el programa de ayer, Cristina y yo, que también estuvo. Yo no lo veo mal. Dicho lo cual, evidentemente, eso no tiene nada que ver con lo que está pasando y lo que tú tienes que dar es explicaciones de todo lo que está pasando. Y decir ahora mismo que no conoces a Ábalos, que no conoces a Santos de Dan, que no conoces al Paco Salazar, que no conoces al de la SEPI, que no hombre, y que lo grave es la famosa foto de, ¿cómo se llama? De Feijóo de alguna forma el traficante aquel, Con el que ni narcotraficante. siquiera era narcotraficante, que era de alguna forma un tío que, es decir, en fin. Pero yo me pregunto, ¿de verdad conoces más a una persona con la que vas en barco que a una a la que le das una cartera ministerial para que sea un componente de tu gobierno? Bueno, O sea, escúchame, pones a cualquiera como ministro, porque eso es lo déjame que que te. estaba diciendo. Pero Eso es lo que ha Esma, dicho. pero Un Esma, segundo, Pones a no uno lo que conoces, pasaba no por le allí das como cartera. Es ministro. decir, Oye, mira, el señor Ábalos estuvo con Pedro antes, después, durante, en el partido, en el y gobierno, mediante. Oiga, tú lo sabes, es decir, Pero es que nos toma por tontos, don Fernando, porque es que no cabe en ninguna cabeza que cayendo la que esté cayendo, cada españolito esté ahora mismo en su lugar habitual, en su trabajo o en su casa, o pasando de toda esta morralla y de toda esta decadencia moral y de toda esta patraña de políticos que nos gobiernan. y de Eso es hecho lo que no cabe en la cabeza. os digo una cosa, aparte de que es mentira, porque tú te puedes llevar fenomenal con una persona en una semana de vacaciones y a lo mejor vives con esa persona y te vas mal, porque tienes que compartir la casa, la limpieza, etcétera, y eso es lo complicado. Pasamos a la Dana. Careo, parece ser que la jueza ha aceptado un careo, ¿no? Eh, la pregunta primera, antes de entrar en el concepto del careo, porque careo es básicamente que los dos se ponen ahí y se ponen a discutir a ver quién tiene razón, ¿no? Delante de la jueza. La jueza hace preguntas y uno contesta, el otro contesta, el otro desmiente y tal. Sí. Algunos lo llaman cacareo. Pero mi pregunta es, porque yo quiero, vosotros que sois, ya sabéis que aquí, y los oyentes lo saben, muchas veces lo digo yo, aquí hay 4 personas, 3 personas que tienen la mente abierta, que son abogados, y uno que tiene la mente cerrada, que soy yo informático, unos y ceros, y de ahí no me saquen, solamente es 1, 0, blanco, negro. Ellos tienen pues toda la paleta de colores, lo entienden todo y lo manipulan todo también, ¿eh? Ojo, los abogados lo manipulan todo y ahora dicen, ahora va a salir blanco, y ahora con los mismos datos sale negro, y los informáticos eso nos vuelve locos. Es decir, mismos datos de entrada, misma salida. Pues no, ellos no. La pregunta del millón, vamos a ver. ¿Realmente este careo tiene algún sentido? Pregunto. A ver, hay que saber por qué se acepta el careo. O sea, ¿Por es qué lo se acepta el fundamental. careo? ¿Por Se qué? acepta el careo entre procesado, en este caso, Salomé Pradas, y testigo, porque hay algo discordante entre las versiones. Hay algo que no encaja. Y entonces, como no hay ningún resquicio probatorio más de donde poder sacar una muestra que valide una opción o la otra, pues lo que queda ya es el careo. Y el careo además está tasado en nuestra ley de enjuiciamiento criminal porque es el último resquicio probatorio. O sea, tú de inicio en una investigación lo solicitas y no te lo van a dar.
salvo que obviamente lleguemos a este punto procesal, ¿no? Un punto en el que es que uno dice blanco y el otro dice negro, y es que no hay forma humana de posicionarme más hacia el blanco o más hacia el negro. Sí, pero la pregunta del millón. ¿Qué es lo que pensáis vosotros que difiere de la versión de Salomé Pradas y la de el señor Cuenca? Digo, relevante. Porque creo que Salomé Prada llega a decir que el señor Cuenca le dice que no moleste a Amazon y que lo gestione todo a través de él, del Cuenca . Y el Cuenca dice que esos mensajes donde le dice que no moleste a Amazon están fuera de contexto y que no es verdad que él asumiera toda esa gestión en ausencia de Amazon. Y que esté tranquila, que tampoco es para tanto. Exacto. Sí, no, pero lo que yo quiero decir es, lo que está claro es que era para mucho y que no, pero vamos a ver. Al final, ¿el objetivo qué es? ¿Demostrar que Mazón es culpable de una forma u otra? ¿Pensáis que es la línea de investigación? Yo, aunque se demuestre que Mazón tuvo una negligencia manifiesta, que yo siempre he considerado que esa negligencia es más a posteriori en la forma de comunicar qué hizo y qué no hizo, que lo que pudiera haber hecho en aquel momento, porque es que yo me acuerdo en aquel momento, yo estaba en contacto con juzgados de allí hasta las 12 del mediodía y no pasaba nada. Quiero decir que, aunque demuestre eso, luego tendrá que demostrar la relación causal con las muertes. Y eso es imposible. Es imposible. Igual que llamar a Feijóo a declarar, pero estás llamando a un responsable político sin mando ejecutivo y no llamas a la persona que en aquel momento tenía que estar al mando, ya estuviera en la India o en la Conchinchina, y que al día siguiente tuvo las santas narices de convocar primero en Radio Televisión Española el Consejo para repartir las cosas. Y me estás diciendo que la causa es que entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde Mazón estaba ¿En el Ventorro? O sea, es que no lo entiendo. Sí, porque entiendo, lo de Feijóo, eso. ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿qué sentido tiene? Sinceramente, ¿qué sentido A ver, lo tiene? de Feijóo viene porque el señor Feijóo hace unas declaraciones en las que dice que el señor Mazón le mantiene informado en tiempo y forma de todo lo que estaba pasando, minuto a minuto. Sí, pero en Entonces, tiempo y la forma, juez ¿desde dice, cuándo? ¿Desde cuándo? desde que, claro, ese es el problema. La juez dice, a ver, ¿desde cuándo? ¿De qué se le está informando? De la reunión del CECOPI, de que no sabía nada de lo del barranco, de que sí, de que no. Entonces, la juez, por ese lado, quiere que Feijóo le cuente cuál es la información que el señor Mazón le traslada. Más fácil habría sido, desde un primer momento, citar al señor Mazón, pero volvemos a lo mismo. Está aforado, con lo cual no tiene la competencia para citarlo. Una pregunta. Si es la misma estrategia... ¿Puedes llamar a Amazon como testigo? ¿Podrías llamar a Amazon como es la testigo? misma. Claro, es la misma, pero claro, Entonces, obviamente sigue estando aforado, pero si vamos a ver, si es que, o sea, bueno, aforado, en este caso tendría que acogerse a la declaración testifical que tiene forma precisa por ser presidente de la comunidad autónoma. Pero de todas formas, aquí hay una cosa muy interesante. Mazón se mantiene aforado y por ese aforamiento la juez le ha dicho que puede ir a declarar cuando quiera y él no ha ido. Y por otro lado, es la misma estrategia que está haciendo el señor Sánchez con Gallardo en las elecciones de Extremadura. Le está aforando para que el procedimiento contra su hermano vaya por un tribunal específico y no por el que tocaría por orden de enjuiciamiento. Para que lo entienda yo, vamos a ver. Si la jueza llama a Feijóo como testigo, ¿podría llamar a Amazon como testigo? Sí. Sí, claro. ¿Y por qué Claro. no lo hace? Y evitamos líos. Y ya está, y acabamos ya. Porque la juez ya le ha ofrecido ir a declarar de manera voluntaria. No te estoy diciendo. ¿Pero a Feijóo le ha ofrecido declarar de forma voluntaria o lo ha obligado? No, le ha citado como testigo directamente. La pregunta es explicarlo para que yo y algunos oyentes lo entendamos. ¿Por qué nos de dar tanta vuelta a sobre lo mismo? ¿Por qué no ya directamente llama a Amazon como testigo? Porque yo creo, don Fernando, que, si lo llamas como testigo, al final, si luego quieres imputarlo, pues estás en las mismas. Es decir, tienes que soltar el caso porque es un aforado y Sí, claro. Pero entonces, ¿qué va a conseguir con todo? O sea, lo que quiere ella es
pasar Y arriba. en el careo, también, que estábamos hablando del careo, pues tampoco, si la finalidad es acabar imputando o investigando a Amazon, tampoco va a conseguir nada, pues es lo que dice Carmen. Es decir, al final es, cuando no te queda otra, estás entre una procesada y otro que no lo es o que lo puede estar, que es el jefe de gabinete y Mira, Prada, pero nada más. perdona que sigo sin entenderlo. Yo he visto que en algunos casos uno entra como testigo y sale como imputado. ¿No? Sí, claro, y puedes entrar como testigo o el fiscal te puede decir en fase de instrucción, te voy a citar como testigo y si no te sumas, si no acoges mi acción penal en la parte de juicio oral, vas a ir como testigo en el enjuiciamiento y entonces no tienes acceso a absolutamente nada de las partes, súmate a mi querella y así pues vas como parte. Si hay diferentes opciones y diferentes Por papeles eso dentro del proceso penal. De que yo lo que no acabo de entender, es decir, yo lo que entiendo es decir, vamos, y es la opinión desde fuera, que la instrucción va camino intentando buscar que Mazón dio la orden de que no se enviara Les Alert. Pero es que yo creo que es por eso, por lo que no llama directamente a Amazon, porque nada en la instrucción se percibe como absolutamente inocente. Y hay un sesgo de apoyar al gobierno central y buscar que toda la responsabilidad recaiga sobre el autonómico. Si citas a declarar a Amazon como testigo, creo que ya es levantar una piedra porque a lo mejor la declaración de Amazon con todo lo que ya hay en autos, pues es innecesaria. Yo creo que no lo hace por una prudencia de no revelar tampoco, de no dejar claro. Porque si llamas a Amazon, llamas al presidente, llamas a Sánchez. Bueno, Entonces, no, porque de alguna forma, vamos a ver si lo consigo, si consigo centrar mis dudas. Ahora mismo, la persona que estaba al mando de la emergencia era la señora Pradas. ¿Estamos todos de acuerdo? sí. La persona, la máxima responsable era Salomé Pradas y la única persona que a lo mejor, y tengo mi duda razonable, podía haberle dado órdenes a esta señora sería el presidente, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, claro, en este caso única y exclusivamente el presidente de la Generalitat. Dicho lo cual, es decir, por mucho que Cuenca le dijera le recitara los poemas de Becker más bonitos, no tiene por qué hacerle caso, ¿no? Uno. Es que tiene no nada que ver. sabemos el papel de Cuenca en este Ya, gobierno, pero porque vamos a nos ver. estamos empezando a dar cuenta Claro, ahora. pero yo, por ejemplo, mira, don Julio, al grupo que tenemos aquí con los abogados de Israel, nos ha pasado una declaración de uno de los ingenieros que ha explicado, creo que ha sido en las Cortes Valencianas, pues básicamente lo que ha dicho es, oiga usted, es que todo esto, si se hubiese hecho la obra que no se hizo porque no se quiso, porque es que a Republicana y el PSOE la paralizaron en su momento y después no se retomó, no hubiera pasado, es decir, hubiera muerto gente, porque al final dice, hubiera muerto gente, es inevitable, pero no la catástrofe que ha pasado. Sí, porque además lo que ha dicho es que de 1.500 metros cúbicos por segundo, pues hubiesen quedado en 800, a la mitad. Entonces, la mitad es, lo ha dicho muy claro, es muy fácil de entender, de 2 metros a 1 metro. Pues, hombre, de 1 metro que te cubre por la cintura, pues a lo mejor puedes maniobrar de alguna manera para intentar salvar tu vida mejor, ¿no? Que algunos seguramente, desgraciadamente, pues, es decir, desgraciadamente la vida es así, ¿no? Pero entonces, eso se está obviando todo. Se ha obviado todo. Pero yo esto, a ver, Sí, doña mi Carmen. problema viene que el vídeo, vamos, es que hay que escucharlo porque es que es claro como el agua, no hay mayor explicación que ese, además lo hace desde un sentimiento profundo sin faltar a su conocimiento jurídico, bueno, técnico en este caso, más preciso. Y además pone un ejemplo muy claro, ¿no? En cuanto a la cantidad de agua que se podría haber desviado y demás. Bien, pero no obstante, o sea, no es lo mismo que yo, por ejemplo, tenga un árbol de mi jardín invadiendo la acera y venga al ayuntamiento y me reclame 7 veces para que yo lo corte y un día el árbol se caiga encima de una persona. Yo he sido requerida por el ayuntamiento X veces para hacer ese ajuste del árbol, he invadido una vía pública, le ha caído una señora, la responsable soy yo. Aquí, para encajar, como también ha dicho Cristina, ¿no? Me es muy difícil encajarle una culpa al señor Mazón por la vía penal. Me es muy difícil también encajar una culpa aquí por el no acometer una obra si no están todos los ajustes administrativos y requerimientos, sino que se condiciona simplemente a la no ejecución de un presupuesto o a la no inclusión en un presupuesto o a la dejadez Sí, no, pero humana penal no, pero de unos políticos que nos gobiernan. Política sí. Es decir, lo que quiero decir es, el señor Mazón... política y moral.
Sí, pero y lo que queramos, pero lo que te quiero decir es que ahora mismo la persona que tomaron las decisiones son el PSOE, el Rodríguez Zapatero y los de Esquerra Republicana, que han ido creciendo, la señora Teresa Rivera, que ha subido de categoría. Es decir, que para mí hay dos cosas: responsabilidad penal y responsabilidad política, ¿vale? El señor Mazón, cuanto menos, la responsabilidad política se le ha caído encima. Y ahí está. Es decir, y la gente que no lo quiera entender, que no lo entienda. Pero un tío que era presidente ahora está en el último banco de las Cortes, el último puesto. Es decir, el que ocupaba el último puesto del diputado del PP, el último, lo ocupa ahora Amazon. Muy bien. Y yo lo que quiero decir es, al final yo lo que no entiendo es esta instrucción, ¿dónde quiere llegar? ¿Dónde quiere llegar? ¿Dónde quiere llegar? ¿Cuál es el objetivo final? Es decir, si vosotros intentarme poneros en la cabeza. yo creo que a mantener latente esto hasta que haya unas elecciones. Es que no tengo ni idea, don Fernando, porque ahora ya sí que se me va. Fíjese que yo creo que va más que a causar Amazon, a desviar la atención del gobierno central. O sea, vamos a hacer una pantalla de humo, vamos a aclarar primero lo que ha pasado en la comunidad y mientras estamos centrados en lo que ha pasado en la comunidad, no vamos a molestar a otros actores políticos que tendrían que haber estado ahí en primera línea y no han estado. Entonces, yo creo que es un poco por eso. Don Julio, ¿por dónde cree que usted va? Yo no sé, la verdad es que me cuesta pensarlo, don Fernando, Carmen y Cristina, no lo sé. Se me está haciendo muy largo al final porque estamos un poco en bucle. Todo el tema del Ventorro, 14.000 cosas del Ventorro absurdas, todo el tema de ahora el careo, no sé qué, el señor Cuenca este que aparece por ahí, que como dice Carmen, ahora sabemos quién es, no tenemos ni idea de quién era, y de repente aparece a última hora. Lo de Feijóo es ya como doble con tirabuzón, ¿no? Ya es una cosa que tampoco lo acabas de entender. Cuando el tema de lo que a mucha gente de sentido común, técnicos, que hemos visto, Alejandro Escribano, un tío súper conocido en Valencia, que tiene una experiencia y un prestigio impresionante y que además habla desde el sentimiento y desde la técnica, pues lo que muchos hemos hablado del tema de por qué no se han hecho esas obras, que esas obras hubiesen evitado un montón de cosas y por qué no se tira del hilo para ver quiénes son los responsables de que no se hayan hecho esas obras. Nada, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la falta de información y un montón de cosas, tampoco. La limpieza de los barrancos, tampoco. Es decir, las causas originales de una catástrofe como esta, es decir, las que realmente te llevan a que se produzca la catástrofe, joder, ¿no? Estamos en el cortoplacismo otra vez, ¿no? Vale, ¿qué pasaron en esas fatídicas 5 horas? ¿Vale? Pero es que si hubiese habido prevención en los 5 años anteriores, pues a lo mejor esas fatídicas 5 horas habrían muerto 30 personas, no 230. Pero fíjese, don Fernando, que si esto pasa dentro de 3 años, vuelve a pasar lo mismo. No está haciendo nada. Sí. Vuelve a pasar lo mismo. Pero claro, es lo que dice Cristina, joder, entonces yo me vuelvo loco porque debo ser un marciano o no sé, o el sentido común lo tengo escacharrado y en realidad es lo que está diciendo el resto de la gente, o tenemos que centrarnos en cosas que a mí me parecen mundanas y absurdas. Pero fijaros una cosa, porque este tema lo hemos dado en la tertulia muchas veces. Y yo recuerdo que al principio entendí que la jueza se centrara solamente en el es-alert porque pensaba que quería encapsular su instrucción para centrarse en un tema y no intentar abarcar mucho más allá de lo que podía abarcar desde un juzgado pequeño, ¿no? Y entendía, porque no estaba del todo de acuerdo, porque creo que el es-alert es una cosa solamente de todo el desastre, muy bien. Pero claro, cuando empezamos a ver, es que ya no me conformo con el es-alert, o la sensación que da, no me conformo con lo del es-alert porque se envió tarde, sino Mazón tuvo que ver algo en que el es-alert se enviara tarde. O sea, parece que se quiere demostrar eso. Es decir, y sinceramente, yo también os digo una cosa. Don Julio sabe más. Es decir, don Julio el otro día, hace nada, este inicio de la semana, ha sido lluvioso. Se han paralizado clases, se han paralizado cosas y había mucha gente y don Julio nos dijo que no iba a ser tan grave. Es decir, oiga, hemos pasado al otro extremo donde cada cosa que pasa ya te envían un es-alert, ¿vale? Me van a tener que contratar de meteorólogo, don Fernando. Sí. Claro, no, es decir, pero os digo otra cosa. Yo tampoco lo que no acabo de entender es cuando llega el primer aviso de que la presa de Forata está a punto de romperse, ¿por qué no se envía el dichoso es-alert en ese momento? Que, ojo, que se hubiese enviado un es-alert por una cosa que al final no pasó
y no se hubiese enviado por lo que pasó. Pero lo que pasa es que como se envió toda la provincia de Valencia, pues de alguna forma hubiese podido llegar, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí. Y con ese Saler que dice usted, aunque luego no pasase lo de Forata, pues mucha gente se hubiese quedado en casa, no hubiese hecho nada, no hubiese ido a por los coches, no sé, hubiesen pasado cosas positivas. Bueno, yo creo de los coches, de todas maneras, desgraciadamente, ¿eh? Es decir, yo creo que la gente tenemos la tendencia. Yo veo, a veces pasa que mucha gente muere por el famoso coche, por ir a por el coche. Es decir, aun en situaciones difíciles parece que el coche es parte de la vida nuestra. Pero en fin, entonces de alguna forma tenemos un careo que no sabemos qué es lo que va a pasar. Se llama Feijóo, no se llama Sánchez, no se llama Teresa Rivera tampoco. Es decir, ya que podíamos llamar, no sé, en fin, yo me quedo con la duda de que esto va un poco raro. Más cosas. Lo del fiscal, hay poco que añadir, ¿no? De todo lo que se ha dicho últimamente. Muy poco que añadir. Porque Yo creo por que indicios, o sea, una pregunta que os voy a hacer los tres. A una persona la pueden condenar por indicios suficientes. Sí, absolutamente. claro. Y pasa en muchos procedimientos y esto nadie ha inventado la penicilina de repente, ¿eh? Y además es que no Mira, tendría el otro- sentido que tú tuvieras que tener una prueba directa para algo. Todos sabemos que, bueno, porque al final confesó uno, pero todo el mundo sabía, por ejemplo, que Marta del Castillo está fallecida, que la habían matado estos tres, y no hay cadáver, por ejemplo. O sea, ya la confesión de uno no es la confesión de los otros, se está condenado. No, los indicios, el derecho está previsto, no un indicio de lógica de estar por casa. O sea, no es, pues venga, como he visto como yo soy detective y si ha pasado C es que ha pasado por B, pues a lo mejor no, pero son indicios que en derecho están previstos y creo que los del fiscal general los veíamos todos y todo el mundo sabe que lo hizo. Es que hasta los que lo defienden. Bueno, es que los que lo defienden ahora, porque los que lo defienden ahora al fiscal, en los primeros meses estaban orgullosos de que el fiscal lo hubiera filtrado, ¿eh? Claro, decía, no, es que ha sido para tapar un bulo o para descubrir un bulo. Oiga, no. ¿Usted quién es? O sea, ¿dónde estaban los estatutos de la fiscalía Y los que votos, tienen que destapar bulos? ¿y los votos particulares en qué se basan? Eso se lo estudia Julio, te lo digo yo. Los votos. No, a ver, los votos particulares consideran que no es suficiente lo que se ha juzgado o los indicios como para poder condenarle. Y consideran que no hay indicios o pruebas suficientes como para que el fiscal general de Pero Estado sea la condenado. nota de prensa no sé Pero, si pero A ver. le voy a decir una cosa, muy importante, que a mí es lo que me tiene también loco con el tema de los votos particulares. Primero, un voto particular solo, porque lo redactan las dos y tal, pero luego sale recientemente una carta, que no sé si la habéis leído, de la Asociación esta de Jueces y Juezas para la Democracia, joder, es que es exactamente el voto particular, o prácticamente igual que el voto particular. Entonces, ya no sabes si a lo mejor fue la asociación la que redactó el voto particular para estas dos señoras. Es una cosa un poco extraña. Carmen, ibas a decir. No, sí, eso es lo que iba a apuntar, ¿no? De todas formas, hay gente que se agarra a un clavo ardiendo para quitarle bueno, pues hierro al asunto de lo que ha pasado, y hasta la nueva fiscal general del Estado, ¿no? Le manda un agradecimiento y le dedica unas palabras súper bonitas al fiscal general del Estado. Que quiero yo decir una cosa, que ya que se estaban metiendo con el presidente de la conferencia episcopal, que no tiene derecho a opinar sobre la realidad más desastrosa que estamos viviendo todos los españoles, resulta que la fiscal general del Estado sí que tiene derecho, ¿no?, a elogiar a un condenado, a un delincuente, por un delito de tan alta intensidad, cometido además en el ejercicio de la autoridad que representaba. Con lo cual aquí, pues bueno, y además es que pasa una cosa muy interesante. El Tribunal Supremo para mí sí que en la sentencia comete, claro,
dice una frase o escribe una frase que además un penalista muy renombrado cita en su explicación. Dice que el acusado o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento es el autor de los hechos. Claro, es que nos olvidamos que autor puede ser tanto el que lo revela como el que participa de esa revelación, o sea, de manera directa. Entonces, pero claro, ¿sabe qué pasa? Que están opinando de derecho gente, como decía el señor Cantinflas, ¿no? Tantos años estudiando leyes y derecho para que los que no saben ni hacer leyes ni estudiar derecho hagan las leyes. Pues entonces ya te hemos hecho un pan como una leche. Eso es lo que me pasa a mí, por eso me junto con vosotros y Eso es lo que hay. y siempre os doy la razón. ¿Pensáis que una pregunta ya nos queda, ya se os ha pasado el tiempo? Tenemos 30 segundos. Pregunta si no. ¿Pensáis que durante esta semana va a salir más cera o ya se ha acabado? Hay cera, don Fernando, hay cera. Más, seguro. ¿Sí? Y esperable. A mí me da miedo hasta colgar la grabación y el programa, dejarte con el culo al aire y que de repente hayan detenido a 7 u 8 personas. Yo ya me levanto en... Bueno, yo lo que estoy expectante, sinceramente, es el tema de Zapatero. Yo creo que es una de las personas más siniestras que hemos tenido en política, de las personas más siniestras que hemos tenido en política, causante de muchos males. Y si al final ha hecho algo malo, espero que lo pague. Porque Y hay algo ahí raro con lo de Corina Machado, la no felicitación, el no sé qué, hay alguna cosita rarita. Sí, está la cosa, pero en fin, la semana que viene seguro que aún nos queda, que aún tendremos un último programa, casi, bueno, 1 o 2 antes de que acabe el año. Señores. Podríamos ir con gorrito navideño, ¿no? Eso te iba a decir, un espumillón o algo el próximo así lo grabamos ya ponemos. con gorrito navideño. Que la semana que viene ya será, ojo, que la semana que viene ya es Nochebuena, o sea que en fin, o sea, ya el último programa antes de la Navidad. Don Julio, doña Cristina, doña Carmen, muchísimas gracias a los 3 abogados más dicharacheros de la Comunidad Valenciana. También a doña Marina, responsable de los mandos técnicos de la nave, a ustedes por seguirnos aquí de martes a viernes. Mañana, Dios mediante, y si no pasa nada, ningún desastre judicial más, seguiremos aquí en el Corsario Digital y aquí les esperamos. Ahora les dejamos con don Juan Pablo Polvorinos. Hasta mañana. Dios.